Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a esta primera sesión de nuestro curso Responsabilidad Patrimonial del Estado. Este curso responde a la necesidad de fortalecer la función jurisdiccional y la formación continua del personal del Poder Judicial de la Federación y a la luz de la reforma constitucional del artículo 113 y de las exigencias actuales en materia de control de legalidad, se vuelve indispensable promover el estudio y la comprensión de la responsabilidad patrimonial del Estado. En virtud de lo anterior, con este curso se busca proporcionar a las personas participantes una comprensión de los principios, fundamentos legales y procedimientos relacionados con la responsabilidad patrimonial del Estado, permitiéndoles analizar, interpretar y aplicar de manera efectiva las normativas vigentes en la materia. El primer módulo de esta actividad corresponde a Introducción a la Responsabilidad Patrimonial del Estado, que será impartido por la maestra Nancy Elizabeth Sánchez Corona. Ella es magistrada de circuito en el segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del 17º Circuito con residencia en Chihuahua. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua y cuenta con 2 maestrías, Derecho Penal y Juicio Oral y Justicia Adversarial. A lo largo de más de 25 años, el Poder Judicial de la Federación ha sido oficial judicial, secretaria de tribunal, jueza de distrito en Veracruz, Colima y Sinaloa, y desde agosto de 2021, magistrado. Su labor académica incluye la docencia en la Escuela Federal de Formación Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde imparte cursos sobre juicio en línea, redacción judicial, pensamiento crítico y juzgar con perspectiva de género. Además, participa en foros y seminarios sobre derechos humanos, sistema penal acusatorio y derechos de niñas, niños y adolescentes, consolidando una trayectoria comprometida con la actualización jurídica y la formación de operadores del sistema de justicia. Estimada magistrada, a nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial y de su directora general, la doctora Josefina Cortés Campos, le damos las gracias por compartirnos parte de su tiempo en esta actividad académica. Bienvenida. Muchas gracias a Manuel Telles que hizo el favor de recibirme en esta ocasión para esta clase y sobre todo, desde luego, muy agradecida por el espacio. Es un privilegio poder estar aquí con los compañeros de funcionarios judiciales, operadores jurídicos y también, antes que nada, pues agradecer, ¿no?, este espacio tan valioso a la doctora Josefina Cortés Campos para poder compartir un poco de las experiencias desde la función jurisdiccional y en espera de que sea fructífero, que sea algo benéfico para quienes están en el curso y podamos ir aclarando dudas sobre un tema que, aunque viene desde 2002, luego en 2015, finalmente todavía sigue siendo novedoso en cuanto a pronunciamientos de fondo y que debemos distinguir respecto a otras figuras jurídicas importantes. Muchas gracias. Muy bien. Si podría entonces iniciar, si me permite. Adelante. Sí, muchas gracias. Bien, bueno, primero vamos a tratar de entender un poco qué es la responsabilidad patrimonial del Estado y anticipo a los oyentes que he invertido en ejercicio de mi libertad de cátedra un poco el temario según como está indicado conforme al programa de estudios para este curso, a fin de que me parece que podamos entender un poquito mejor la evolución, el origen y la finalidad de la responsabilidad patrimonial del Estado en esta primera emisión de este día con el origen y los antecedentes, cómo ha ido evolucionando legislativamente en el Estado mexicano. Primero que nada, bueno, establecer que como objetivo general, si podemos pasar la siguiente diapositiva, por favor, es proporcionar una comprensión integral de cómo el Estado responde por los daños causados a los particulares en el ejercicio de su actividad administrativa. Y concretamente, en la siguiente diapositiva analizamos o precisamos que para esta sesión habremos de tomar en cuenta los antecedentes de la responsabilidad patrimonial en el Estado, en México concretamente. Bien, la siguiente diapositiva nos puede hablar un poquito de cómo podríamos encontrar una definición de la responsabilidad patrimonial del Estado y que vamos a ir desmenuzando de manera que podamos ir comprendiendo cada una de las expresiones que esta definición contiene. Por ejemplo, dice aquí que la responsabilidad patrimonial del Estado es la obligación jurídica de indemnizar los daños causados a los particulares por su actividad administrativa irregular. Primero aquí hay
frases importantes como desde el punto empezando por lo importante que es reconocer que el Estado tiene una responsabilidad y que vamos a ver más adelante que esto es frente a aquella tradición en cuanto que el Estado es soberano y lo que el Estado soberano determine en cualquiera de sus funciones, pues no puede en todo caso contrarrestarse o impugnarse, ¿no? Primero, y luego, pues también difícil pensar en el inicio de la configuración de la figura de los estados, países, de que pueda no solamente considerarse responsable por un actuar que no fuera adecuado, sino además reconocer un deber de indemnizar patrimonialmente a los ciudadanos o a los gobernados. Y obviamente aquí dentro de esta definición también aparece como causa de ese daño que se provoca a los particulares una actividad administrativa irregular. ¿Qué entenderemos por una actividad administrativa irregular? Vamos a ir viendo este concepto, cómo se ha ido definiendo y contextualizando en el sistema jurídico mexicano. Además, lo más importante en esta parte dice, sin necesidad de demostrar el dolo o culpa del servidor público. A través de la explicación que vamos a hacer de esta evolución histórica jurídica de la responsabilidad patrimonial en México, veremos cómo en principio sí podría tener que ver el tema de si un servidor público como parte del Estado actuaba de manera dolosa o por negligencia provocando este daño a un particular y que en origen cuando inicialmente se reguló esta figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, era primero acudir en contra de ese servidor como parte del Estado, acreditando ese dolo o esa culpa, y posteriormente, una vez que se acreditara esa situación en una primera acción, entonces pudiera en una segunda acción ir contra el Estado cuando no hubiera recursos suficientes por parte del servidor. Es decir, era de manera indirecta para poder llegar hasta el Estado a que hubiera una posibilidad de que se cubriera mediante recursos económicos alguna indemnización por ese daño causado, tendría que ser de manera indirecta. Ahora eso ha cambiado y por eso también habla de que no es necesario demostrar el dolo o la culpa del servidor público, que va en relación a otro aspecto fundamental que distingue la responsabilidad patrimonial del Estado actualmente, que es la responsabilidad objetiva. ¿Cómo vamos a entender esta situación? Si pudiéramos pasarnos a dos diapositivas más adelante, por favor. Dice, bueno, vamos a empezar a entender cómo desde los primeros inicios del Estado mexicano, cuando ya se independiza, desde allí podemos encontrar un origen de un reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado para indemnizar a ciertas personas en condiciones muy específicas. Primero, decir que el deber de esta indemnización parte desde la idea de la sociedad que empieza a convivir, desde que se empieza a configurar una ciudad, una comunidad, una colectividad en la que debe empezar a regularse esa actividad o esa convivencia social. A partir de esa convivencia social, y eso digamos nuestro origen del derecho, desde los primeros años de convivencia social, pues se establecía que un deber de indemnidad. ¿Qué significa esto? Que existe una obligación de no causar un daño a un tercero y que en el caso de causarlo, pues este se deba resarcir, como es también lo de indemnizar. Esto lo digamos incluso, obviamente, entre particulares. Este mismo principio de indemnidad se va a ir aplicando al Estado para que de poco en poco vaya reconociendo esa responsabilidad que tiene también de resarcir los daños que hubiera causado a un particular con motivo de ese actuar irregular. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, ¿cómo podemos? Hay muchos factores y varias teorías en cuanto al por qué se atribuye una responsabilidad al Estado. Sin embargo, quiero centrarme en los más importantes que nos van a dar una claridad de por qué a veces hablamos de una responsabilidad objetiva y otra responsabilidad subjetiva. E incluso en la siguiente diapositiva veremos cómo el origen de este reconocimiento de responsabilidad lo tuvo el Estado en el aspecto civil y también de ahí podemos hablar inclusive de lo que sería una responsabilidad extracontractual, ¿sí? Entonces, bien, ¿cuáles serían esos factores de atribución de una responsabilidad? En cuanto a los factores objetivos, estos se fundamentan en el riesgo de las cosas o la actividad realizada, así como en el deber de garantizar que quien ofrece un bien o servicio
lo haga sin causar un daño al consumidor. Aquí vamos a ponerlo como ejemplo, traduciéndolo a las actividades del Estado. Habla de que la teoría que se aplica actualmente para considerar si existe una responsabilidad patrimonial del Estado es la teoría del riesgo. Esto es, en la materia civil, desde su origen, desde el Código, entonces, para el Distrito Federal y los territorios federales se establecía esta teoría del riesgo, en donde el solo uso de sustancias peligrosas o cuestiones de esa naturaleza ya provocaban un riesgo de causar un daño, sin que necesariamente el uso de esa sustancia peligrosa, por ejemplo, tuviera que ver con una acción culposa en cuanto a negligencia o dolosa, es decir, con toda la intención de provocar el daño. Esto es, el solo hecho de usar esa sustancia peligrosa o de realizar esa actividad ya conlleva objetivamente la posibilidad de que se cause ese daño. Desde luego, el daño se debe demostrar y también el nexo causal entre esa actividad y el daño que se dice causado al particular. También menciona en esta parte de los factores objetivos lo relativo a la prestación de un servicio. Y esto es importante señalarlo porque dentro de los pronunciamientos que en el módulo final de este mismo curso me corresponderá, espero, platicar un poco de las sentencias relevantes que se han emitido. Hay un precedente importante de cuando se iniciaba la resolución de temas de esta naturaleza, en donde en el Estado de México hubo una cuestión de deficiente servicio en cuanto a agua y drenaje que provocó la inundación de Valle Dorado. ¿Sí? Entonces ahí se concluyó finalmente que era un tema de una indebida prestación de un servicio público, para ejemplificarlo, ¿no? Tenerlo en algo más práctico, lo podamos traducir o materializar. Entonces, así como esta cuestión de la prestación del servicio, también puede eventualmente provocarse ese daño al consumidor. ¿Quién lo va a provocar? En el caso de nosotros, obviamente, un órgano de Estado. A diferencia de estos factores objetivos, que son los propios de lo que vamos a ver como responsabilidad patrimonial del Estado, están los subjetivos que corresponden al dolo y la culpa de algún agente. En el caso de la materia civil, obviamente los particulares entre sí en un plano de coordinación, y en el caso de la materia administrativa o patrimonial, pues sería como fue en algún momento de la evolución histórica de esta figura, cuando era necesario demostrar que una acción o una misión fue con dolo, con toda la intención de provocar el daño por un funcionario o agente del Estado, o bien que no tuvo la debida diligencia o cuidado y que provocó finalmente esta afectación o este daño. Entonces, esta distinción de los factores objetivos y subjetivos es el punto de partida para ir identificando lo que actualmente corresponde a la responsabilidad patrimonial del Estado. Esto es, nos vamos a ir hacia identificar que en la actualidad son los factores objetivos los que nos van a permitir identificar cuando se actualiza una acción de responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? En este mismo sentido, y dado su origen, digamos, civil de estas cuestiones, incluso en los cuadernos de jurisprudencia que ha emitido la Suprema Corte, que son muy valiosos en cuanto al desarrollo jurisprudencial de varios temas como este, existe tanto el de la responsabilidad contractual y extracontractual, y luego ya lo que es propiamente la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito público. En el ámbito de particulares, los contextos de responsabilidad contractual y extracontractual, podemos ver estos aspectos que son también de suma importancia para poder comprender esta figura que más adelante será aplicada en el ámbito administrativo. El contexto contractual quiere decir que cuando el daño se produce en el marco de una relación contractual, las partes son las mismas que establecen las reglas a las que habrán de sujetarse y que por lo tanto la responsabilidad que puede generarse con motivo de un incumplimiento del mismo contrato ya se genera ahí incluso alguna cláusula penal, por ejemplo, ¿no? Como hemos visto pues en el contexto de la materia civil y contractual. Por el contrario, en el contexto extracontractual, el daño se genera más allá de la existencia de un marco contractual, es decir, no existe en el contrato o es ajeno al contrato. Esto es, resulta determinante identificar los factores de imputación o atribución de la responsabilidad.
En ambos casos, ya sea en un contexto de un contrato o de manera extracontractual, es fundamental analizar los factores de atribución de la responsabilidad para determinar la responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, partimos de que puede estar en un contrato, generarse de ahí mismo establecerse la sanción de indemnizar, o bien la extracontractual, que será la que se aparece en la manera del origen civil a lo que en lo administrativo vamos a ver como responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Cuáles serán entonces estos factores de atribución para saber que pueda eventualmente existir una responsabilidad patrimonial del Estado? Vamos a ver esta evolución. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? En cuanto a los albores de la vida del México independiente, les comentamos. La siguiente, por favor. Esta es una línea del tiempo en donde más o menos podemos identificar, pareciera y me parece sorprendente cuando yo investigué y empiezo a escribir sobre este tema, cómo desde ese momento empezaban a existir esas indemnizaciones, de las cuales, por supuesto, los particulares no teníamos conocimiento, porque los particulares, y menos aún los mexicanos, éramos beneficiados con alguna indemnización de esta naturaleza. Primero, establecer en 1836, después de que se logra la independencia del Estado mexicano, se firma con España un tratado definitivo de paz y amistad, en donde México reconoce y hace suyas las deudas contraídas por el gobierno español cuando era la corona quien estaba gobernando aquí en territorio nacional. Esto es antes de la independencia. ¿Por qué sucede esto? Dice uno, bueno, pues si estamos peleando la independencia, ¿cómo es que además de que ya lo logramos en contra de su voluntad, ahora tenemos que asumir las deudas que la corona nos dejó en territorio nacional? Y que se traducía en una deuda interna porque se debían esos créditos a personas residentes en territorio nacional. Esto se hace sobre todo, y como también en un momento veremos más adelante, con motivo de la Revolución Mexicana y otros contextos bélicos, más que nada bajo un principio de buena fe del Estado mexicano que está luchando por ser reconocido como un Estado independiente, pero además que se ha integrado a la comunidad internacional y que pues se ha visto con buenos ojos, ¿no? Dentro de la comunidad internacional. Entonces, hay ese tratado en 1836 para indemnizar a la corona española en el sentido de cubrir la deuda contraída previo a la independencia. Posteriormente, en 1847, obviamente, pues un Estado que apenas estaba incipiente, no tenía los suficientes recursos para enfrentar una deuda contraída por alguien más y que finalmente pues se termina pagando por los habitantes del país, ¿no? Entonces, en 1847 se realiza un convenio de pago de reclamaciones y se establece para garantizar y hacer efectivo ese compromiso adquirido previamente que un fondo del 3% de los ingresos aduanales era destinado para los pagos que hasta ese momento estaban pendientes de la deuda que les había heredado la corona española. Posteriormente, en 1851 al 53, hay nuevas convenciones que refuerzan el reconocimiento del deber de indemnizar por actos gubernamentales. Si se fijan, los actos gubernamentales en realidad no fueron por el Estado mexicano, sino por un Estado ajeno a México, que era quien nos tenía bajo la conquista en aquel momento. La siguiente diapositiva, por favor. Posteriormente, en los años 1855 y 1917, se promulgan leyes de reclamación las que se encuentran orientadas a indemnizar a víctimas de daños derivados de conflictos bélicos, como es con motivo de por ejemplo, la cuestión con Francia que tuvimos, y también en 1917 con motivo de la Revolución Mexicana. Aquí es importante destacar que estas indemnizaciones, hay libros que desarrollan todas estas cápsulas históricas con mucho detalle y son súper interesantes, pero y que además están destinados a múltiples países, ¿no? A los chinos, a los franceses, a los alemanes, a los ingleses, a los americanos, etcétera, que era finalmente para indemnizar a particulares extranjeros con motivo de los conflictos bélicos que en esas fechas se estaban aconteciendo. Y en un momento, también en los tiempos posteriores a la Revolución, se inició con el reconocimiento, entrecomillado, de esta responsabilidad patrimonial a favor de particulares nacionales, como son, por ejemplo, pues los dueños de las haciendas que habían sido afectados con todos los actos bélicos propios de la Revolución. Ahora, la pregunta sería ahí, ¿por qué se tendría que indemnizar
Si quien llevó a cabo la revolución, pues fueron particulares, ¿no? Bueno, pues entonces ahí va en cuanto a la obligación del Estado de haber evitado ese conflicto social o ese conflicto bélico interno y además finalmente con la misma intención de que fuera reconocido bajo un principio de buena fe por la comunidad internacional respecto a que pues México es un muy buen país que indemniza todo este tipo de daños causados, ¿verdad? Por cuestiones históricas. Posteriormente tenemos un régimen de irresponsabilidad, es decir, hay un plazo entre 1917 hasta 1928 en que nada se dice respecto a un reconocimiento por parte del Estado para reparar los daños causados por sus órganos o funcionarios. Eso hasta 1928, cuando se promulga el Código Civil para el Distrito Federal y los territorios federales, en aquel momento así se llamaba, todavía tiene su texto similar, salvo las reformas que ya se han hecho en materia federal, pero en este tema todavía está igual en cuanto a que en su momento establecía la responsabilidad subsidiaria del Estado en el artículo 1928. Desde los artículos 1916 en adelante, el Código Civil, ahora federal, prevé el tema de los daños y podemos decir que ahí se establece ese concepto de indemnidad, de principio de indemnidad, de no causar los daños y del deber entonces, en todo caso, de si se causan, poderlos resarcir, ¿verdad? Bien, y concretamente en este artículo 1928, el Código Civil en ese tiempo estableció de manera subsidiaria que el Estado debía pagar los daños causados, entiéndase únicamente materiales, al particular cuando primero se hubiera acreditado que un funcionario propio de la estructura gubernamental hubiera causado un daño y que no se tuviera por parte de los recursos suficientes para resarcir esa indemnización. Entonces, si se fijan, ahí ya estamos hablando primero sí de un reconocimiento del Estado de que hay daños causados por agentes del Estado, pero también que en todo caso el resarcimiento o indemnización, que solamente era para los daños materiales, tendría que ser primero reclamada directamente hacia el funcionario. Y luego, una vez que esto se demostrara, entonces ya pedirle al Estado que cubriera lo correspondiente siempre y cuando el funcionario no tuviera recursos propios para hacerlo. Ya podemos imaginar que generalmente era así, ¿no? Bien, la siguiente diapositiva, por favor. Dentro de esta evolución vemos después cómo en 1941 hay un esfuerzo por el Estado mexicano para seguir reconociendo esta cuestión de que sí se causan daños a los particulares por algunas actividades irregulares del Estado y que ese deber debe ser también para con los nacionales, no solo para con los extranjeros como sucedió con las leyes previas. Eso se llamó la Ley de Depuración de Créditos, que reafirma la responsabilidad del Estado por actos u omisiones legales de sus órganos. Posteriormente es importantísimo, en 1982, una reforma al Código Civil en donde el artículo 1916 extiende la responsabilidad del Estado, del que ya hablábamos ahorita, cuando hablaba de ese daño causado primero entre particulares, ahora se refiere a la responsabilidad del Estado e incluye no solo el daño material del que hablábamos antes, sino ya incorpora el daño moral como uno de los conceptos sujetos a esta indemnización. Luego, otra de las reformas también importantes es en 1994, donde hay múltiples reformas. Primero, se reconoce la responsabilidad subsidiaria, sigue siendo subsidiaria por actos negligentes y solidaria por actos dolosos, pero esto ya empieza a configurarse en el ámbito administrativo, ya no propiamente en el civil. Y esto se va también conformando en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación en su momento y la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, cuando hubo una reforma, digamos, estructural en todas esas materias. Y aquí se incluía también no solo el daño material que inicialmente se preveía en el Código Civil, o el daño moral que se incorporó en el 82 en el artículo 1916 del Código Civil, sino además el pago de los perjuicios, es decir, aquello que se dejó de obtener por su actividad regular por parte de la persona a quien se causó ese daño. Se fueron aumentando los conceptos por los cuales podía advertirse o lograrse esta indemnización o esta restitución. Aquí ya empieza a preverse una teoría general civil de la culpa, todavía, aunque estamos en el tema administrativo federal, subjetiva, subsidiaria y de riesgo,
pero también indirecta. Todavía era, si se fijan, solidaria por actos dolosos, es decir, solidaria podían pagarlo cualquiera de los dos, el servidor público o el Estado, o subsidiaria cuando eran por actos negligentes, como sucedía previamente, siempre y cuando no tuviera el funcionario público causante del daño recursos suficientes para pagar la indemnización. Pero algo muy importante dentro de esta reforma de 1994 es que aun cuando estábamos todavía en una responsabilidad subjetiva y en una responsabilidad indirecta, ya se establece la obligación del Estado para prever fondos específicos para las indemnizaciones dentro de sus partidas presupuestales, lo cual no existía antes. ¿Sí? Bien. ¿Podemos ver la siguiente diapositiva, por favor? Esto nos permite dar como una revisión, ¿verdad? Un resumen de lo que hasta ahorita hemos visto, en donde el modelo inicial se encontraba basado en principios de derecho civil, fundados en la culpa del funcionario. Posteriormente, evolucionamos hacia un modelo de responsabilidad pública objetiva centrado en la actividad del Estado y luego vamos hacia adelante, que veremos adelante, esta teoría de la lesión antijurídica, que fue una influencia europea, concretamente española, que establece que el fundamento de la responsabilidad estatal radica en la existencia de una lesión antijurídica. Nos vamos a detener un poquito en este punto en donde dice la lesión antijurídica. ¿Qué puede entenderse por esa lesión antijurídica? ¿Un acto ilegal? Porque muchas veces se puede pensar que en cuanto a esa ilegalidad, porque me pusieron, por ejemplo, me pusieron una multa o me determinaron un crédito fiscal, yo considero que es ilegal esa resolución, acudo al juicio contencioso administrativo, se declara la nulidad por diversas razones, incluso de fondo, y me establecen un derecho subjetivo en cuanto a que me deben regresar determinada cantidad porque fue incorrecta la determinación del crédito fiscal. Es decir, hay una nulidad declarada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Eso, sin embargo, no implica necesariamente que haya un actor irregular en el contexto de lo que se exige para una acción de responsabilidad patrimonial del Estado. No quiero profundizar en eso porque quiero abordarlo en la siguiente sesión, pero lo importante aquí no es la ilegalidad de la actuación, sino que aquí lo que se trata es, como se viene a determinar más adelante, que ese daño no tiene el particular la obligación de soportarlo, el deber jurídico de soportarlo. ¿En qué se traduce eso? Se traduce básicamente en que no existe una excluyente de justificación, es decir, no hay una justificación en la norma que permita que ese daño se pueda causar por parte del Estado al particular. ¿Cómo entendemos esto en este ejemplo que yo estoy poniendo? Bueno, los créditos fiscales se establecen porque hay un deber del ciudadano de contribuir, ¿no? Conforme al artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, el tema de si es correcta la cuantía o si hubo una evaluación formal en la notificación, etcétera, eso es distinto, pero hay un fundamento que establece un deber del ciudadano de contribuir. Entonces, en esa medida, sí hay un deber jurídico de soportar tanto la determinación del crédito fiscal, ya cuando éste sea correcto, así como las sanciones en cuanto a las multas, actualizaciones, a los recargos, porque esas están previstas en la norma jurídica correspondiente. Si no estuviera previsto en alguna norma jurídica la razón que justifique que exista ese daño, entonces estaremos ante un actuar irregular del Estado porque no tiene el particular el deber jurídico de soportar ese daño causado. Aquí quisiera hacer una pausa para saber si tienen duda en cuanto a la comprensión de qué es exactamente esa lesión antijurídica en torno de la responsabilidad patrimonial objetiva del Estado. Si tienen algunos comentarios o dudas para seguir avanzando, porque es un poco a veces abstracto el tema, ¿no? Si tienen algún comentario o duda, pueden hacerlo a través del chat o levantar la mano para que se habilite el micrófono. Tenemos a Efraín Pérez Hernández con la mano levantada. Adelante, Efraín.
¿Te escuchamos, Efraín? Creo que no tenemos a Efraín por el momento, ¿Sí me escuchan? pero... adelante, Efraín, te escuchamos. Adelante, Efraín, te escuchamos. Tienes tu micrófono Parece que está apagado. apagado el micrófono. ¿Tú lo puedes habilitar? Tenemos, mientras, comentario de Zaida Guadalupe Hernández en el chat que dice, en ese caso no aplicaría la presunción de legalidad del acto o cómo se aplica. Sí, claro, voy a ir contestando esa pregunta mientras nuestro compañero Efraín puede poner su micrófono. Em, Iré profundizando sobre esto, pero si ustedes recuerdan, ahorita puse un ejemplo en cuanto a una nulidad de un acto que es susceptible de impugnarse a través del juicio contencioso administrativo. Obviamente, el acto administrativo se presume legal y en el juicio contencioso administrativo al particular le corresponde demostrar esa ilegalidad. Igualmente sucede por regla general en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado. ¿Por qué? Porque tiene que esos elementos que vamos a ir desglosando de poco en poco en cuanto a la existencia del daño, que sería el primero, y luego que eso se deba a que haya una actividad irregular del Estado, y finalmente lo más importante, que haya un nexo causal entre ese acto irregular y el daño, corresponden en principio a la parte actora. Hay una excepción que voy a decir ahorita, pero esos tres elementos se deben acreditar por la parte actora, incluido el actuar irregular. Vamos a ver cómo hay actuares del Estado que se atribuyen como irregulares, pero en realidad están dentro de su normativa. Entonces, si tiene facultades para realizarlo, aun cuando no lo haya hecho con algunas cuestiones de legalidad en todo su contexto, eso será materia de una impugnación, pero no de una responsabilidad patrimonial en donde no esté haciendo actos que no le estén permitidos. Recordemos el principio general de que la autoridad solo puede hacer lo que se le tiene permitido y en todo caso, si eso es así, pues obviamente el particular no tendrá la obligación de soportar ese daño causado. Pero efectivamente la carga de la prueba de que existe ese actor irregular, que existe ese daño y que existe ese nexo causal, la regla general es que la tiene el particular que ejerza la acción de responsabilidad patrimonial del Estado. Esa es la regla general, pero es muy importante establecer que la excepción a esos supuestos es en el caso de las negligencias médicas. En el caso de las negligencias médicas de hospitales públicos, es decir, que son dentro de la estructura gubernamental, allí la carga de la prueba en cuanto a que se actuó debidamente conforme a la lex artis ad hoc se dice, es decir, conforme a los protocolos o conforme a la doctrina médica para el padecimiento correspondiente, le corresponde al hospital del Estado demostrar. ¿Por qué? Por el principio de la facilidad de las pruebas. ¿Quién tiene las pruebas en esa materia? Es el órgano del Estado, el hospital del Estado, en donde además de que tiene a los médicos, tiene los protocolos y tiene el expediente clínico. Entonces, ahí será ella quien debe demostrar, en este caso la autoridad, que cuál era el padecimiento y que efectivamente actuó conforme a la normativa, a los protocolos médicos aplicables. No sé si con esto haya quedado aclarada la duda. Eh, eh, ¿Hasta qué grado de responsabilidad administrativa tiene el servidor público para que el quejoso tenga el derecho de soportarlo en materia de la responsabilidad patrimonial? ¿Es Ok, cuánto? bien. Sí, antes, conforme a lo que hemos platicado en esta evolución, a quien se atribuía directamente ese actuar irregular y en consecuencia la responsabilidad del daño causado era al servidor. Ejemplo, voy a poner un ejemplo que es una realidad en un caso que tenemos aquí. Un policía fuera de su horario, es decir, estando franco, trae consigo un arma de fuego en lugar de haberla dejado en resguardo en la institución policíaca para la que presta sus servicios. Y en un tema netamente personal,
familiar o de pareja, va y dispara y mata a la actual pareja de su ex esposa. Entonces podemos decir que el agente aquí del estado que provocó ese daño es el policía que traía la pistola. Sin embargo, el actuar irregular que se atribuye al Estado es a la institución policíaca para la que él presta servicios, es no haber garantizado conforme a las normas, tanto internas como internacionales, del deber de resguardar las armas. Eso es lo que se le puede atribuir al Estado. Entonces, antes, esta actuación la debíamos haber reclamado directamente al funcionario, es decir, al policía. Ya no en el área penal, porque hay que distinguirlo. Una cosa es el aspecto penal, si cometió un homicidio o no, sino en el tema administrativo, que además de la responsabilidad administrativa por no haber dejado el arma, es el hecho de haber causado ese daño, en este caso la muerte, a esa persona, y en todo caso había quien acude aquí, es el hijo del fallecido, ¿sí? Antes era así, teníamos que haber ido a reclamárselo directamente al policía que usó esa arma fuera de su horario de servicio. Actualmente es directo al Estado, en este caso a la institución pública municipal, policíaca, que no garantizó que esa arma estuviera resguardada mientras el servidor público estaba fuera de su hora de servicio. Cuando ya se realiza o se ejercita la acción de responsabilidad patrimonial de manera directa contra el Estado, sin necesidad de ir contra el servidor, si ésta se obtiene favorablemente por parte del ciudadano o del particular, el Estado tiene, y eso es muy importante que también vamos a ver más adelante, la acción de regreso o de repetición. Es decir, yo, en este ejemplo que estoy poniendo, secretario de Seguridad Pública Municipal, si bien incurrí en un acto irregular porque no garanticé que se resguardara esa arma y eso provocó un daño particular que no tenía el deber jurídico de soportarlo, voy a pagar esa indemnización, pero luego ahora voy contigo, policía, que tú fuiste quien traías el arma fuera del horario de servicio cuando debías haberlo resguardado, para que tú también a mí repongas, por así decirlo, esa cantidad que yo indemnicé. Entonces hay una acción de repetición para aquel servidor público que como persona específica haya causado el daño que fue materia de la indemnización. También, si con esto quedó claro o hay alguna otra duda. También tenemos a Jorge Omar Hernández con la mano levantada. Adelante, Jorge. Hola, buenas. No sé si me escuchas. Sí. Sí, Te muy bien. escuchamos. Oye, ahí mi pregunta sería, por ejemplo, como en el caso que nos pone, o sea, la responsabilidad se demanda al Estado. Y en ese mismo se podría como demandar al servidor público. O sea, como dentro de tu propia demanda, digo, ya como una cuestión de estructura nada más. O sea, entendería que ahí sería civil. Ujú. No, el tema precisamente del avance de la responsabilidad patrimonial es que tú como particular vas directamente contra el Estado, ¿sí? En este caso dijimos la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Y contra ella se resuelve primero las instancias que internamente estén previstas y posteriormente en el juicio contencioso administrativo, si no le es favorable al particular, ahí se puede resolver y luego puede llegar incluso al amparo directo administrativo, que es el que nos ha tocado conocer aquí, pero todo es, si te fijas, con relación a una autoridad. ¿Por qué? Porque el juicio contencioso administrativo, el demandado es una autoridad y porque en el juicio de amparo, la contraparte es una autoridad. Cuando esto ya se resuelva y eventualmente el ciudadano obtenga o obligue, logre que el Estado le dé esa indemnización, entonces por separado el Estado deberá ejercer la acción correspondiente en contra de la persona física servidor público que provocó ese daño, pero en una acción independiente. Es decir, en nuestro reclamo, uno como individuo que va a hacer el reclamo de la responsabilidad patrimonial, no necesita, es más, está de más que señales algo concreto dirigido a reclamárselo al servidor público en lo individual. Tengo una pregunta. ¿Qué Sí. pasa si primero demando al servidor público
y después quiero demandar al Estado por el mismo hecho que ocasionó el servidor público. ¿Es cuánto? Pues puede ser que te digan que es improcedente, porque para eso hay una acción específica que va contra el Estado. ¿Sí? O sea, tú lo puedes hacer por la vía civil, hasta ahí, pero a lo mejor vamos a suponer que te dicen es procedente y se resuelve, hasta ahí vas a quedar nada más con el funcionario público, pero si tú te fijas, como la regulación ya no está igual que antes, no podrías decir, ah, ya se acreditó que el servidor público individual me generó el daño, ahora voy contra el Estado. Va a decir el Estado, no, pues para eso tenías una acción directa y tenías que haber venido conmigo. O sea, se supone que todo esto va en pro de una justicia pronta y expedita, porque era sumamente complejo primero poder demostrar que un servidor público individual llevó a cabo una determinada acción irregular. Pero además, porque dentro de lo que se tenía que demostrar era que esa actuar irregular del funcionario como persona fuera dolosa o culposa. Entonces era mucho más difícil acreditarlo, mucho más tardado, y luego todavía después de eso, si lo lograbas con todos sus recursos en alzada y demás, ir contra el Estado y demostrar que el particular, perdón, que el servidor público no tenía recursos propios. Entonces, la intención precisamente de configurar una acción administrativa en donde vas de manera directa contra el Estado es evitar toda esta complejidad para demostrar esos extremos. Y además, recordemos que conforme a esta evolución, la acción de responsabilidad patrimonial del Estado es, además de directa, porque ya no necesitas ir contra el funcionario, es objetiva. Esto es, ya no necesitas acreditar que quien provocó directamente el daño haya actuado con dolo o con culpa. Simplemente existe el daño causado por ese actuar irregular. Entonces se hace con esa finalidad de que haya una mejor impartición de justicia y sobre todo hasta ahorita no lo hemos referido, pero finalmente se va a traducir más adelante con motivo de la reforma en materia de derechos humanos en un derecho a la reparación integral del daño que está previsto en el artículo 63.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces va dirigido más hacia el Estado como tal. ¿Sí? ¿Alguien más? Tenemos una mano más levantada de Francisco Javier Silis Díaz. Adelante, Francisco. Hola, ¿me escuchan? Sí, claro. ¿Qué tal, profesora? Oye, nada más abonando un poco a lo que dijo el compañero. Si no me equivoco, también en estas cuestiones de responsabilidad patrimonial hay un término para ejercer esa acción, ¿no? Sí, hay un término, esto dependerá obviamente de cada legislación y en el caso de la legislación federal, que es la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, digamos que el término general es un año, pero debemos recordar que hay actos que se consuman en un solo momento y hay otros que se siguen actualizando y entonces el año correrá hasta que se deje de actualizar este daño causado para efectos de que esté en tiempo el reclamo. Esto es importante porque, por ejemplo, aquí en el estado de Chihuahua, eh, no existía hasta los años 2018, más o menos, los tribunales contenciosos administrativos del estado. Había muchas entidades federativas que no tenían un tribunal de lo contencioso administrativo. Aquí en Chihuahua es el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y eso generaba que dentro de los tribunales superiores locales, las salas civiles. ¿Por qué civiles? Porque esto va más, incluso supletoriamente aplicándose el tema civil, ¿verdad? Las salas superiores civiles, eran quienes abordaban estos aspectos de responsabilidad. Y ahí era conforme a la legislación administrativa en general. En el caso de Chihuahua era el Código Administrativo y ahí se preveía para el tipo, digamos, de este tipo de nulidades, por así decirlo, un plazo de 3 meses o un plazo mucho menor. ¿Me explico? Entonces, todo eso también hacía que fuera cada vez más nugatorio el derecho real de que un ciudadano acudiera a reclamar una acción de responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, por eso te digo que eso depende también de cada legislación. Más adelante vamos a ver que cuando esto ya se establece en la Constitución como parte de las obligaciones del Estado, pero a la vez la obligación de las entidades federativas de legislar cada una dentro de su territorio, vamos a ver cómo cada estado puede variar
el plazo para que se accione la responsabilidad patrimonial del Estado o incluso algunos conceptos que son propios de las indemnizaciones. Algunos no incluyen el daño, por ejemplo, en este caso que yo les digo, en Chihuahua antes no existía el daño moral, solo el material, por decir algo, ¿no? Entonces, eso puede variar de acuerdo a las legislaciones estatales. Aquí tenemos con la mano levantada a Sebastián Flores. Sí. Adelante, Sebastián. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marisol Trujillo, lo que pasa es que aparezco con el nombre de Sebastián. Pero mi pregunta iba respecto, magistrada, respecto a una cuestión que está usted comentando. Hablaba de que los servidores públicos solamente pueden ser demandados a través de la vía administrativa por responsabilidad patrimonial y no por la vía civil. Sin embargo, hace poco, ahorita en abril, salió una jurisprudencia de la Corte en la cual hace referencia a un rubro que dice médicos e instituciones federales de seguridad social. La vía ordinaria civil es procedente para demandarlos en lo personal, en tanto que para exigir la responsabilidad patrimonial del Estado procede la vía administrativa. Aquí creo que abre la puerta un poco para que puedan ser demandados tanto en la vía de civil, la responsabilidad del servidor público y por la vía administrativa, la responsabilidad patrimonial del Estado. No sé qué opinión le merece. ¿Dice alguna legislación en concreto esa interpretación de la Corte? No, o sea, realmente como que dice que se puede optar. O sea, ya sé que te quieras ir como por la vía civil respecto del médico, hoy, o te puedas ir por la vía de responsabilidad patrimonial en contra del IMSS. Entonces, ahí es donde tengo la duda si pueden hacerse de la misma forma, o sea, tanto la responsabilidad civil por el servidor como la patrimonial respecto del IMSS, y si esto no traería como consecuencia alguna cosa juzgada refleja en una cuestión posterior, o si solamente es como disyuntiva, o sea, te puedes ir por una vía o por la otra. Mira, si es así en cuanto al principio de proaccione, ¿verdad? Ujú. Y eso creo que es lo que trata de reconocer esa jurisprudencia es, bueno, si tú quieres ir directo contra, en este caso es un médico, porque generalmente estamos acostumbrados a que el tema de las negligencias médicas son respecto del médico en concreto, ¿no? Sobre todo cuando se trata de médicos particulares. Entonces, bueno, entiendo que la Corte ha dicho como el principio proaccione, puedes acudir en contra de ese médico en lo particular, a la vía civil, para los daños incluso morales, por ejemplo, pero sí creo que ahí habría un tema que pudiera incidir en cuanto a que pueda haber sentencias contradictorias si a la par ejerce las dos acciones, ¿sí? Porque obviamente habrá que ver suponiendo eventualmente, ¿no? Hipotéticamente podemos considerar que si van paralelos los dos procedimientos y se acredita la responsabilidad patrimonial del Estado en el ámbito administrativo, el tema de las indemnizaciones habrá que ver cómo se fija en el otro contexto civil, si coinciden o no, que le pueda favorecer más, y en todo caso, si ya se obtuvo, por ejemplo, en el caso en el asunto civil, esa indemnización, pues de qué manera puede impactar para que ya no se obtenga algo más en el tema del procedimiento administrativo. Inclusive, en la cuestión de la responsabilidad patrimonial del Estado, más adelante vemos que esta es también, digamos, complementaria. ¿Qué quiere decir? Dice la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado que esas indemnizaciones o ese resarcimiento del daño va a ser solamente en la medida de que no se haya cubierto por cualquier otra vía. ¿Sí? Y este puede ser el caso. ¿Por qué? Hay otras vías, por ejemplo, en el caso de las negligencias médicas, sobre todo las del IMSS, hay quejas, hay procedimientos de quejas a través de los cuales también ahí puede haber un reconocimiento por parte del hospital público y establecer cierta cantidad como indemnización. Pero eso no impide, y también es una jurisprudencia de la Corte, dice, esa queja no impide que tú acciones la responsabilidad patrimonial del Estado. Y si en lugar de 100,000 pesos que te dio el Seguro Social como indemnización, en realidad tienes derecho a 1,000,000, entonces la acción de responsabilidad patrimonial del Estado solamente será para complementar aquella indemnización, ¿sí? Entonces eso puede quizás complementar tu duda en ese aspecto, ¿no? Sí. Por el momento son las manos que tenemos levantadas y comentarios.
¿Listo entonces? Sí, perfecto. Entonces podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, más o menos tratando entonces de partir de esta base, nos vamos a esta lesión, teoría de la lesión antijurídica, perdón, sí, de la lesión antijurídica. ¿Qué es esta definición? Es el daño que el particular no está jurídicamente obligado a soportar y dice, independientemente de la legalidad o la ilegalidad del acto de la autoridad. Pusimos ahorita un ejemplo de que puede haber una ilegalidad del acto porque incluso se puede acudir al juicio contencioso administrativo, determinar que es nula una actuación de una autoridad. Ponemos el ejemplo del crédito fiscal y el que sea ilegal o declarado nula no necesariamente hace que provoque un daño que sea propio de una acción de responsabilidad patrimonial del Estado, sino que lo que distingue es que no haya una causa de justificación, es decir, alguna norma que permita decir este daño se puede causar sin mayor trascendencia por parte del Estado. Ejemplo, pues las infracciones de tránsito, los tributos en general, los derechos por registros de inscripciones de actos relativos de dominio, un derecho por una expedición de un acta de nacimiento, etcétera. Si hay un daño económico, sin embargo, está dentro de la legalidad porque está previsto como un tributo o un derecho, una contribución. ¿Se entiende? Entonces, lo que va a hacer distinguir, y eso es importante porque eso lo hacemos nosotros en el sistema jurídico mexicano, a diferencia de otros regímenes que vamos a ver en derecho comparado, donde aquí lo único que da una acción para la responsabilidad patrimonial del Estado es que no existe esa causa de justificación en alguna norma para que el particular esté obligado a soportar ese daño. Lo comento así porque, por ejemplo, en Costa Rica, dicen, si es un acto que se declaró ilegal dentro de un juicio contencioso administrativo, esto genera también una responsabilidad patrimonial del Estado, cosa que no sucede aquí en México, ¿sí? Incluso aquí en el tema de que sea legal el acto, hay algunos países como España en donde con independencia de que sea legal o no, el solo hecho de que se genere un daño provoca la acción para que se reclame esa indemnización. Aquí lo que nos hace distinguir y poder concretar lo que será materia de una acción de responsabilidad patrimonial del Estado es que ese daño no esté jurídicamente obligado el ciudadano a soportar. Esto es, insisto, que no exista una causa de justificación prevista en alguna ley para que así suceda. ¿Cuál es el enfoque? Bueno, pues que hay un derecho o interés legítimo de un particular en contravención a la obligación del Estado de respetar los derechos de los gobernados. Y el objetivo que vamos a ir encaminándolo, o sea, lo que más adelante vamos a ver, en torno a este derecho humano a la reparación integral del daño. Es configurar un mecanismo de reparación objetiva más cercano a la protección integral de los derechos humanos. ¿Podemos entonces pasar a la siguiente lámina, por favor? Bien. Aquí vamos a ver entonces identificado cómo esa teoría de la lesión antijurídica nos va a permitir precisar, primero, un cambio de enfoque en cuanto que del acto del servidor público pasamos al daño sufrido por la víctima. Ya no nos concentramos en cómo actuó el servidor público, sino que se causó un daño por la víctima y que esto fue por el actuar que se le puede atribuir al Estado directamente. Segundo, una protección reforzada, que es el fortalecimiento de la protección del patrimonio y la dignidad de los gobernados. Tercero, una garantía de un Estado responsable, independientemente, como decíamos ahorita, del dolo o la culpa. O sea, ya no vamos a analizar esos elementos subjetivos, si hubo dolo o si hubo culpa, porque ustedes pueden recordar que en otras materias, por ejemplo, las sanciones pueden variar y van a ser más gravosas si hay dolo que si hay culpa. Aquí eso ya no importa, simplemente atendemos de manera objetiva al daño causado por motivo de ese actuar irregular del Estado. Y luego la ampliación de alcance, y aquí también voy a hacer una pausa para explicar un poquito más algunos detalles. Dice, permite reclamar daños derivados de actuación administrativa. El diseño de la responsabilidad patrimonial del Estado, como está prevista todavía actualmente en el artículo, primero fue el 113, ahora es el 109 constitucional, se refiere a las actuaciones netamente administrativas de cualquier órgano, independientemente de la naturaleza formal del órgano, se refiere a los actos netamente administrativos. Sin embargo, aquí
el diseño propio que está previsto, digamos, supranacionalmente a la luz de los derechos humanos, incluyen las actuaciones legislativas y judiciales, también causantes en todo caso de un daño susceptible de ser indemnizado a través de esta acción de reparación de responsabilidad patrimonial. Hago aquí entonces una pausa para explicar cuáles serían, por ejemplo, las situaciones de un actuar legislativo o un actuar judicial que puedan provocar el derecho a reclamar esta responsabilidad patrimonial. Primero, a partir de la base, concretamente, sabemos de que a partir de la reforma de junio de 2011 se amplió ese catálogo de los derechos humanos, ese control de convencionalidad en cuanto a que deben también considerarse parte de lo que se debe respetar todos aquellos derechos humanos que estén contemplados en los tratados internacionales de los que México sea parte, aun cuando se trate de tratados de naturaleza comercial, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso está consagrado en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En el ámbito legislativo, ¿qué sucede con nosotros en México concretamente? Ha habido realmente muy pocos asuntos en donde se toca el tema, por ejemplo, de la omisión legislativa que provoque un daño causado al particular, ¿sí? ¿Qué pasa aquí? Estas cuestiones de omisión legislativa, que vamos a empezar a ver un poquito con derecho comparado, les digo, en Francia, en España, en Argentina y en Colombia, las omisiones legislativas expresamente forman parte de los supuestos en los que se puede ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial del Estado. En México ha pasado, como les dije anteriormente, que a partir de la reforma constitucional se estableció la obligación de que los estados emitieran su legislación local respecto a la responsabilidad patrimonial del Estado. Y resulta que muchos estados no legislaron. El hecho de que no hubiera legislado alguna entidad federativa, pues estaba ya en contra de una determinación expresa en la Constitución Federal de que ya se estaba reconociendo la acción de responsabilidad patrimonial del Estado para el ciudadano, pero no había una instrumentalización procesal. ¿Cómo hacerle entonces? Bueno, ustedes saben que el tema de las omisiones legislativas, pues es algo de lo que se reclama en la vía del amparo. Y esto sucedió en el caso del estado de Campeche, si mal no recuerdo, en donde se reclamó esa omisión legislativa y llegó la corte, incluso hasta la corte, a decir, mira, el hecho de que no tengas una legislación procesal no impide ni puede estar condicionada temporalmente a que eso suceda para que el particular pueda ejercitar la acción de responsabilidad patrimonial del Estado porque esta ya está reconocida en la Constitución. Entonces, estableció que en todo caso sería la legislación administrativa, igual como ocurrió que les comento en Chihuahua antes de que esto existiera, en código administrativo, como se llame acá en Campeche, para que tú puedas instrumentalizar el procedimiento donde se haga efectivo el derecho de esa persona para reclamar la indemnización por responsabilidad patrimonial del Estado. Entonces, ha ido más que nada encaminado hacia el amparo como uno de los sistemas de garantías o de protección procesal para esos derechos humanos. No propiamente como que la omisión legislativa en sí genere el pago de indemnizaciones directamente por el Estado a través de esta acción. Y en el caso del error judicial, bueno, empieza a haber algunos pronunciamientos, incluso de la Corte Nacional, en cuanto a en qué supuestos se actualiza un error judicial que pueda ser materia de un reclamo para una indemnización en vía de responsabilidad patrimonial del Estado. Los supuestos que básicamente se mencionan son los relacionados a que sea tan evidente, por ejemplo, que se resolvió, digamos, contra constancias, ¿no? Contra cuestiones donde se tomaron en cuenta indicios que no corresponden a los que existen en el expediente, etcétera. Y que, bueno, pues todo esto todavía está en ciernes para que pueda realmente reglamentarse de manera más completa dentro de nuestro sistema jurídico mexicano. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. La tendencia entonces hacia donde deberíamos ir caminando es, primero, como empezó, una responsabilidad administrativa en donde fue su principal consolidación derivada de la actividad material de la administración pública. Luego, avanzar hasta la responsabilidad legislativa de daños derivados de los órganos de esa naturaleza que son propios del Estado. Y finalmente, también la responsabilidad judicial por daños causados por una actuación del Poder Judicial, que es, digamos, excepcional y muy concreta, como esto que les comento, muy manifiesto, porque obviamente no podríamos sancionar a través de la responsabilidad patrimonial del Estado cualquier resolución que se determina en una
libre convicción y la función obviamente que implica juzgar, ¿verdad? Para apreciar los hechos y las pruebas. O sea, si no, pues cualquier persona que perdiera un asunto tendría que venir al pago de la responsabilidad patrimonial y no podríamos tener nunca con qué poder garantizar todos esos pagos, ¿no? Bien, entonces, la siguiente lámina, por favor. Como para hacer un resumen, un repaso simbólico de lo que hasta ahorita hemos dicho en esta evolución, partimos de que en el siglo XIX hubo esos primeros tratados y convenios internacionales reconociendo deudas y obligaciones del Estado. Luego, a principios del siglo XX, el desarrollo de leyes internas y códigos civiles estableciendo la responsabilidad subsidiaria. Posteriormente, a mediados del siglo XX, una transición hacia una responsabilidad más directa, incluyendo ya el daño moral y no solo el daño material. Y finalmente, a finales del siglo XX, la adopción de la teoría de la lesión antijurídica y la responsabilidad objetiva y directa del Estado. Bien. Pasamos a no la primera, sino la segunda lámina siguiente, por favor. Ok, gracias. Hasta ahí, digamos, cuando ya se pasa, dijimos, si se recuerdan lo último, cuando ya se incorporó al aspecto administrativo en 1994, aun cuando era administrativo, pues todavía había algunos temas ahí que iban primero contra el servidor público. ¿Dónde empieza entonces a incorporarse en la Constitución este derecho ya como tal para accionar la responsabilidad patrimonial del Estado, para que ésta sea de manera directa, que sea objetiva y para conceptualizar o restringir lo que nosotros dijimos debemos entender por ese actuar irregular? Es a través de la reforma constitucional del año 2002 que entonces en su artículo 113 estableció esta responsabilidad patrimonial del Estado bajo una característica de ser objetiva, esto es, que no es necesario acreditar la culpa o negligencia del funcionario público, una característica de ser directa en cuanto a actuar o reclamar directamente al Estado sin necesidad de ir previamente contra el servidor, y la identificación de qué es esa actividad irregular, en donde ya se establece el concepto incluyendo actos lícitos e ilícitos que generen ese daño injustificado, en cuanto a que, conforme a esta teoría de la lesión antijurídica, debemos entender que existe ese actor irregular cuando no haya una causa de justificación legal que permita que el Estado pueda provocar ese daño. La siguiente, por favor. En cuanto a las primeras interpretaciones jurisprudenciales de esta figura de la responsabilidad patrimonial del Estado, la Corte ha establecido puntos concretos sobre los cuales partir para saber que estamos de verdad ante la satisfacción de los elementos que más adelante vamos a ver de esta acción. Primero, que haya un daño cierto y evaluable económicamente y que sea antijurídico en el sentido que ya hemos dicho, que se trate de actos lícitos e ilícitos, mientras en todo caso no haya esa causa de justificación por parte del Estado para provocar ese daño, y también la actividad administrativa irregular, que es cualquier actuación que resulte en daño injustificado, no solo violaciones normativas evidentes. ¿Sí? Muy bien. La siguiente, por favor. Después del año 2002, empieza entonces ya a hacerse operativa esta disposición constitucional. De hecho, las primeras jurisprudencias de la Corte, que hay que decirlo, tienen mucha origen en el tema civil de los derechos de las indemnizaciones extracontractuales de las que hablamos, empiezan a partir de este año 2004 y siguientes. Entonces, en esta etapa donde vimos numerado del 1 al 4, en este círculo vemos primero esa operatividad legislativa de la disposición constitucional que incluye el reconocimiento de daños materiales y morales, y luego posteriormente se establece ya regularizado un procedimiento de reclamación. Este procedimiento de reclamación lo establece internamente, inclusive puede variar dependiendo del órgano de Estado al cual se va a reclamar la responsabilidad patrimonial. Por esto, por ejemplo, en el caso del Seguro Social hay esta reclamación y luego puede haber aparte la queja, donde eventualmente, como dijimos, puede obtener alguna indemnización, pero esto no impide que pueda de todas maneras acudirse a la acción de responsabilidad patrimonial, donde se complemente una indemnización que en todo caso falte por cubrir.
Inclusive aquí, después de la reclamación, que internamente los órganos de las dependencias del Estado que correspondan se resuelva, si esta no es favorable, debe acudirse al recurso de revisión. Recuerden que tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en su artículo 93 establece el recurso de revisión y sabemos también que este es opcional. ¿Por qué? Porque conforme a la jurisprudencia, puede bien ir a agotarse el recurso de revisión o acudirse directamente al juicio contencioso administrativo. De manera que será, en todo caso, como les comenté ahorita, a través del amparo en la vía directa contra la sentencia definitiva dictada en el juicio contencioso administrativo, donde los tribunales federales podamos revisar tanto la demostración de esos elementos como las cuantificaciones de las indemnizaciones, que finalmente son los temas más complicados, porque no puede haber, sobre todo en el tema del daño moral o psicológico, una fórmula mágica que sea igualmente aplicable para todos, porque un mismo hecho puede provocar un daño psicológico o moral muy distinto para cada persona. No hay una fórmula entonces que pueda aplicarse y eso es lo que hace muy difícil que considerar que esa indemnización se ajusta en los términos que establece la propia Constitución como ya derecho humano como tal. Y luego establecemos lo que decíamos ahorita, que tenían esta duda, el derecho de repetición. El Estado puede repetir contra el servidor público cuando se trate de una causa de responsabilidad administrativa grave, ¿sí? Ok. Siguiente lámina, por favor. De esta manera vemos cómo a partir de esta reforma del 2002 ya se establece la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se publica en diciembre de 2004 y reglamenta el contenido en el sentido de que establezca el procedimiento para reclamar la indemnización, los elementos que configuran la acción de responsabilidad patrimonial y los criterios para cuantificar la reparación del daño. De esta manera vemos como disposiciones relevantes el artículo 2, que define lo que es la actividad administrativa irregular, el artículo 13, que establece el procedimiento administrativo, y el 15, que es el que determina los criterios para cuantificar el daño. Perdón, siguiente lámina. Aquí quiero hacer referencia a varios pronunciamientos relevantes de la Corte. Si ustedes se fijan, todos estos son antes del 2015. ¿Por qué el 2015 es importante mencionarlo? Porque es la última reforma constitucional donde se cambia del artículo 113 al 109. Sin embargo, ya empieza a haber esos primeros pronunciamientos relevantes que, insisto, muchos se toman desde el contexto civil de la reparación de los daños extracontractuales para materializarlo en lo que es propiamente administrativo. Todavía a la fecha, para efectos de lineamientos de cuantificación de indemnizaciones, se acude mucho a las interpretaciones en materia civil de ese daño extracontractual. Bien, primero mencionar la acción de inconstitucionalidad 4 del 2004, en donde se interpretó el alcance del entonces artículo 113, reconociendo la responsabilidad que es objetiva y directa. El amparo en revisión 941-2019, que establece que la falta de presupuesto no justifica la omisión legislativa en materia de responsabilidad patrimonial. Decíamos ahorita que había omisiones legislativas en cuanto que las entidades federativas, no obstante la disposición constitucional, no habían legislado sobre la acción de responsabilidad patrimonial del Estado en su entidad. Y la justificación que hacían muchas de esas entidades era porque no había recurso público. Pero entonces le decía a la Corte, bueno, es que eso no me interesa porque finalmente la misma disposición constitucional te establece la obligación directa de una partida presupuestal específica para los casos de este tipo de indemnizaciones. Entonces, a eso se refiere este amparo en revisión. El amparo directo en revisión 2592-2014 reafirma los elementos esenciales del daño cierto, la actividad administrativa irregular y el nexo causal y antijuridicidad. La controversia constitucional 88 del 2010 ordena a las entidades federativas expedir las leyes locales de responsabilidad patrimonial, de las que he hablado. Voy a mencionar también algunos otros puntos muy concretos donde la Corte se ha pronunciado de manera muy relevante. Ejemplo, no hay daños punitivos para el caso de la responsabilidad patrimonial. ¿Qué son los daños punitivos? Una sanción adicional por el solo hecho de ese actor irregular. Es decir, basta con que se resarza, primero en el sentido de que se restituya, parecido como sucede en el amparo, las cosas al estado en que se encontraban. Si eso no se puede, entonces indemnizar. Esa indemnización ya de suyo hace que se cubra esa responsabilidad patrimonial sin que además sea necesario pues un castigo extra a esa cuestión. Número 2,
lo que decíamos ahorita en cuanto a que si ya se obtuvo cierta indemnización a través de otra vía, como pudiera ser la que comentan ahorita, las quejas en el Seguro Social, inclusive a la luz de una resolución de amparo o de una también opinión que se hubiera aceptado por parte, que se hubiera emitido por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y se hubiera aceptado por la autoridad y eso hubiera generado un pago de alguna indemnización, cualquier otra vía, la que sea, se va a descontar de la cantidad final que en la vía de responsabilidad patrimonial del Estado se considere tiene derecho a esa persona, ¿sí? Que era lo que mencionábamos ahorita. Y también se establece como principio de proporcionalidad, obviamente tomar en cuenta el daño causado. Decíamos, por ejemplo, que el daño moral puede ser muy distinto, incluso en un mismo suceso para diferentes personas. Por ejemplo, en un embarazo, por alguna cuestión de negligencia médica, se pierde el bebé. Obviamente hay un daño moral más allá de todo lo que ahí sucede para el papá y para la mamá, pero desde luego para la mamá el daño moral puede ser mucho mayor, ¿sí? Entonces, eso establece, por un lado, que tiene que tomarse en cuenta el daño causado completo y para eso también es importante establecer que se ha declarado la inconstitucionalidad de algunos artículos del Código Civil Federal al que remite la Ley Federal de Procedimiento de Responsabilidad Patrimonial cuando establece topes para la indemnización del daño moral, ¿no? No puedes poner topes porque el daño moral pues, puede ser distinto y puede ir mucho más allá de lo que se tiene que resarcir de lo que está como cantidad de tope en esa disposición. También se estableció con motivo de una reforma en el año 2009 en la Ley Federal de Responsabilidad de Responsabilidad Patrimonial del Estado, perdón, el pago de indemnizaciones con motivo de las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o sentencias de recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También fue parte de algo que se integró como uno de los supuestos para que sea susceptible de reclamarse en la vía de acción de la responsabilidad patrimonial del Estado. Bien, para referirnos a lo siguiente es en cuanto al derecho comparado, nada más hacer unas precisiones muy mínimas de este tema. Perdón, antes que eso, establecer, ya lo dije ahorita, todo esto que hemos dicho, si se fija, son incluso interpretaciones de la Corte antes de la reforma del 2015, que básicamente se llevó del 113 constitucional al 109 de la figura de la responsabilidad patrimonial del Estado y que también se tradujo, sobre todo en la legislación secundaria, en la conformación ya no de lo que antes era el Tribunal Fiscal y luego después Tribunal Fiscal y de Justicia Administrativa, ahora es Tribunal Federal de Justicia Administrativa únicamente, con motivo de la conformación del Sistema Nacional Anticorrupción y de otros temas también Ley General de Responsabilidades de los servidores públicos, que también incluye incluso a particulares, ¿no? Entonces, toda esta, digamos, conjunto de reformas del año 2015 generó esta modificación del 113 al 109. Nada más para tenerlo en el contexto de la evolución legislativa. Y en el derecho comparado, tratar más o menos de identificar, si vemos la siguiente lámina, por favor, cómo empezó a reconocerse este derecho en otros países. En Inglaterra, se llama el principio de King can do no wrong, el rey no puede hacer mal, que impedía reclamar contra el Estado, es decir, yo soy soberano y todo lo que yo hago es correcto. Entonces nadie puede reclamarme nada, ¿no? Y esto cambió a partir de 1947 con la Crown Proceedings Act, que permitió que el Estado fuera juzgado como un particular. Eso fue en Inglaterra. En Estados Unidos se rompió el dogma de inmunidad con la creación de la Court of Claims en 1855 y finalmente la Federal Tort Claims Act en 1943, permitiendo la responsabilidad civil del gobierno. Si se fijan incluso a los textos que puede haber como bibliografía, mucho van a encontrar donde dice responsabilidad civil del Estado. ¿Por qué? Porque el origen es civil, pero nosotros lo hemos trasladado al ámbito administrativo para regular de una mejor manera esta acción. En Alemania, la Constitución de Weimar 1919 estableció la responsabilidad directa del Estado, confirmada luego en el artículo 34 de la Constitución de Bonn de 1949. En Francia, mediante el famoso Arrêt Blanco de 1873, se reconoció la responsabilidad administrativa en caso de falta en el servicio, que va más relacionado con lo que decía ahorita de la indebida o incompleta prestación de un servicio público, que finalmente corresponde también al Estado como parte de sus atribuciones. Bien, finalmente,
Podría yo, más que nada, como reflexión, establecer que en el régimen jurídico de responsabilidad patrimonial del Estado, hay que partir de la base de que toda autoridad pública debe rendir cuentas y reparar los daños causados por su actuación ilícita. A pesar de los avances, me parece que sigue siendo indispensable, primero, consolidar una cultura administrativa de respeto irrestricto a los derechos fundamentales. Una cultura jurídica en general, porque estos son temas de los cuales poca gente conoce, a pesar de que hemos hablado de una evolución en donde, cuando menos, en 1994 ya se establecía esa responsabilidad para el Estado. Posteriormente se constitucionalizó en el 2002 y fue evolucionando hasta el actual 2015. Me parece importante esto establecerlo y decirles qué ejemplos podemos tener antes de pasar a la siguiente sesión para llevarnos esa identificación de casos prácticos. Hemos hablado de las negligencias médicas, y es importante, por ejemplo, establecer en el caso de daños causados por las malas condiciones en las vías públicas, como sucede en las carreteras, se provoca una lesión, se provoca un accidente, incluso puede haber fallecimientos. Si eso se demuestra, eso es parte de un acto irregular del Estado que provoca la posibilidad de accionar la responsabilidad patrimonial del Estado. En esta medida, incluso me parece importante destacar dos cuestiones que me parecen, que se han avanzado positivamente en dos estados. Uno es Puebla, que habla de esa regulación y que específicamente incluso promociona que si hay un bache y te causan lesiones o daños, puedes acudir a hacer el reclamo. Y otro es León, Guanajuato, en donde León, Guanajuato, para prever este tipo de cuestiones, ha contratado un seguro por parte del gobierno para que se puedan cubrir todas esos daños o lesiones eventualmente por motivo de esas malas condiciones en las vías públicas. Otro caso que nos tocó ver aquí en torno a vías públicas fue con motivo de la señalización. Es decir, había una calle que en la mayor parte de su trazo era de doble sentido y solo en un pequeño trazo final, antes de converger con una avenida principal, se vuelve de un solo sentido, de manera que quien iba conduciendo en las últimas 2 cuadras iba en sentido contrario. Pero no había señalización y por supuesto pues se provocó un accidente. Entonces eso también es parte de la obligación del Estado en cuanto a su deber de vigilar los temas de la vialidad o incluso a veces de lo que puede ser un servicio público que puede llevar a la acción de esta responsabilidad patrimonial del Estado. El caso que les comenté que me parece fuera de lo común que podamos ver, del policía que estando fuera de servicio utiliza su arma para provocar la muerte de otra persona, pero que la atribución que se hace al Estado es que no garantizó, incluso conforme a los tratados internacionales, que el arma estuviera resguardada. Y aquí quien acude es el menor de edad a través de su representante legal para reclamar pues que falleció su padre por una causa que de manera, pues voy a decir que indirecta, le correspondía al Estado, porque no garantizó que el arma se resguardara. Y aquí estamos hablando de cuestiones de proyecto de vida, de cómo resarcirle lo que propiamente deberían ser los alimentos a los que tenía derecho a través de esa persona que falleció, etc. Y otro asunto que hemos visto, ahí dentro cuando nos toquen los asuntos de las precedentes relevantes, es cuestiones de negligencia médica, hay muchos, pero recientemente hubo un pronunciamiento importante de la Corte en un asunto que sirvió también de precedente para otros en cuanto a un padecimiento de los bebés prematuros que si no se atiende rápido en cuestión de la visión, pierden la visión. Entonces, ese es otro ejemplo más que puedo darles. Y dentro de esos asuntos relevantes también en cuanto a lo del servicio público, el que les comenté en temas de agua y drenaje, que no se le estaban dando mantenimiento debidamente por parte del Estado de México, que provocó con una lluvia extraordinaria que se inundara el fraccionamiento Valle Dorado, allá en el Estado de México. Entonces, en su oportunidad los iremos viendo, pero para que ustedes puedan ir como identificando los casos prácticos en los que eventualmente se pueda ubicar este supuesto para el ejercicio de la acción de responsabilidad patrimonial del Estado. Me parece que estamos todavía pendientes de legislar debidamente conforme al error judicial, conforme a las omisiones legislativas,
y eventualmente también decir que si bien en principio hubo criterios de interpretaciones donde se dijo que las actuaciones del Ministerio Público en sí mismas no implicaban un acto propio de la reparación integral del daño, porque si hubiera deficiencias en la investigación o la conformación de carpetas o en las pruebas, lo que realmente trasciende es la valoración que hace el juzgado. Ese fue un principio, criterio, digamos, inicial, pero ya empieza a haber criterios de interpretación en donde también al Ministerio Público se le reconocen supuestos para reclamar esta responsabilidad patrimonial del Estado. Dejarles esto en la mesa para reflexión y para poder profundizar en la siguiente sesión, también en relación a otros procedimientos que pueden ser complementarios, como hemos visto, y que es con relación a este artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que hace que se reconozca el derecho a la reparación integral del daño, que con motivo de esto y después de la reforma del año 2011, ya en México se previó lo relativo a la Ley General de Víctimas, la indemnización bien complementaria por el hecho de que el causante de un delito no se cubra en la reparación del daño en la vía penal, puede ser uno de los supuestos, o la otra cuando hay una violación de derechos humanos, incluso con o sin una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, la que proceda, estatal o nacional, y es un procedimiento distinto, muy distinto a lo que corresponde a esta acción que ya previamente estaba contemplada en la Constitución de la responsabilidad patrimonial del Estado. Me parece importante hacer esa distinción, tanto incluso en cuanto a las cargas de las pruebas que ahorita mencionábamos, como su procedimiento y su alcance. Precisar, por ejemplo, que en el caso de la responsabilidad del Estado, que también trataré de profundizar un poco más en la siguiente sesión, relacionado con este derecho de la reparación integral del daño, no existe, por ejemplo, medidas de no repetición, como sí las hay en la materia de la Ley General de Víctimas, aplicando directamente este artículo de la Convención Americana de Derechos Humanos, como tampoco mencioné ahorita el tema de los daños punitivos. Con esto terminaría yo esta exposición, con la segunda parte también en cuanto a cómo fue evolucionando, cómo ha sido el tema de los pronunciamientos, creo, más relevantes de la Corte. Estaría también en espera de que ustedes pudieran hacerme algún comentario o duda para complementar esta sesión. Perfecto, muchísimas gracias, maestro. Tenemos con la mano levantada Efraín Pérez. Adelante, Efraín. Yo soy 29 de mayo porque aquí en el 30. ¿Te escuchamos, Efraín? ¿Sí me escuchan? Te escuchamos. En cuestión de la autoridad responsable, cuando no resuelve con los indicios correspondientes al expediente, es causal también de una responsabilidad patrimonial, sea magistrados, ¿es cuánto? Sí, gracias. Entiendo que te refieres al error judicial. Empieza a ver esos criterios de los cuales yo incluso quiero traerlos ya a la siguiente sesión, en donde se empieza a advertir en qué supuestos que son excepcionales sí puede haber una atribución de una actividad irregular por error judicial, cuando sobre todo se haya resuelto contrario a las constancias de los autos. Es decir, se dice, por ejemplo, no se acreditó el interés jurídico porque no hay acto concreto de aplicación en el impuesto predial, no acreditaste que cobraron o pagaste el impuesto predial, y está ahí la constancia que así lo acredita. Es algo muy evidente que entonces hace que se materialice ese error judicial del que habla el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que todavía no está, digamos, expresamente reconocido por la Constitución, pero que si tomamos en cuenta el artículo primero constitucional, pues abre la puerta para que allá se deba considerar ese supuesto, ¿no? Sí, está bien, muchas gracias. Sí, por nada. Los micrófonos y el chat se encuentran habilitados por si desean formular alguna pregunta. Participar.
Pues creo, magistrada, que por el momento no tenemos mayores dudas o inquietudes por parte de los compañeros. Pues no nos quedaría más que darle las gracias por este excelente inicio de curso. La verdad, creo que es el preámbulo a una excelente actividad donde podemos tener un gran intercambio de ideas y de opiniones respecto a este tema y que seguirá generando inquietud para continuar aprendiendo sobre el mismo. Nos preguntan si se proporcionarán las diapositivas. Estas se incorporan al aula virtual. Y pues bueno, muchísimas gracias, magistrada. A nombre de la Escuela Federal de Formación Judicial, de su directora general, le damos las gracias por acompañarnos en esta primera sesión y a todos y todos por acompañarnos, por su participación. Nos vemos en la próxima sesión. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada. Y para todos que tengan Muchas gracias, un Manuel, excelente... y sobre todo a todos los que están presentes, agradecerles mucho la interacción porque sigue siendo un tema sobre el cual siguen surgiendo muchas dudas. Es importante no tener miedo de preguntar para ir aclarando todos qué es realmente la responsabilidad patrimonial y cuándo no estamos en ese supuesto, ¿no? He querido tratar de ser lo más explicativa posible en esta primera sesión para ir profundizando un poco más en la siguiente y dejar desde luego un camino un poquito más avanzado para los siguientes módulos con otros expositores. Muchísimas gracias. Estamos seguros que así será. Muchísimas gracias. Espero que sí. Muchas gracias. Que tengan Que tengan un excelente buen día. día y un buen periodo de descanso. Muchísimas gracias a todas y todos. Muchas gracias a todos.